Bueno chicos, aire volátil. Este es un componente de creación que es bueno siempre tenerlo en la casa de subastas. Siempre les voy a estar invitando a que revisen primero el precio en Oribos Exchange. Si no conoces esta página, te voy a estar dejando el video. Este video está súper enfocado hacia los jugadores que están llegando nuevos al juego, y para mis panas que ya tienen una experiencia y que ya tienen más tiempo tanto en el juego como en el canal, también va a tener un pequeño elemento adicional. Así que acompáñenme, vamos a ver este video hasta el final, ya que esto es un farmeo muy interesante, y más cuando están en mi situación, que están llegando a un servidor nuevo y no tienen cantidades de oro ni un sistema de profesiones para hacerlo de manera más sencilla. Pero antes, dentro intro. Muy buena gente, bienvenidos al Imperio, aquí Barba Negra, y estamos en un nuevo video acá en el canal. Como les comento, vamos a estar hablando sobre el farmeo del aire volátil. Brevemente te voy a estar recordando que abajo tienes Discord y Telegram para que estés al tanto con los grupos de farmeos, con las noticias que a veces subo por esas vías y no ameritan un video en el canal. Y además también te invito a que te suscribas al canal, compartas y dejes un comentario, ya que estamos en un challenge para llegar a 7k de suscriptores. Cuando lleguemos a esa meta vamos a estar sorteando un Shadowlands, y si quieres volverte parte de los facheros del Imperio, volviéndote miembro, vas a tener acceso a otro sorteo adicional, así que te esperamos. Ahora, estamos en la mazmorra de Cumbres del Vórtice, ¿ok? Esto es la expansión de Cataclismo. Voy a colocarles, les voy a dar el contexto de mi caso. Primero, lo más eficiente para hacer esto es un druida, o un pícaro, o un cazador. Son como que las clases bis para hacer este farmeo. No dispones de ninguna de estas clases como yo, pues tienes un mago. ¿Qué ventaja tengo yo al ser mago? Bueno, realmente ninguna. La única ventaja que pudiéramos decir que tengo ahora es por ser ingeniero, y ya se las voy a pasar a explicar, además de una comida que yo voy a estar utilizando. Barba, que te puedes craftear un set de velocidad. Sí, pero ¿qué tanto voy a estar farmeando yo? ¿O qué tanto tiempo voy a estar invirtiendo en un set de velocidad? Eso si acaso sería para hacérselo a un druida, y eso lo podríamos tocar en otro video. Herramientas de utilidad rápidas que nos van a dar un aumento de velocidad de movimiento sin necesidad de estar buscando piezas. Pues el Maccabi frito, ¿ok? Que cada vez que nosotros matemos a un NPC vamos a estar ganando una boost o una pequeña aumento de velocidad de movimiento. Si tu personaje tiene como curia main la de Ardenwell, vas a obtener la forma de alma, ¿ok? Que te va a permitir moverte dentro de mazmorras de una manera más eficiente. Y yo tengo un encantamiento al que se accede con la profesión de ingeniería, que aumenta tu velocidad un par de segundos de manera considerable. Ya se los voy a estar mostrando también en cámara. Acá venimos a farmear, como les comenté, el aire volátil. Voy a probar primero el aumento de velocidad de ingeniería. Miren. Ok. Y acá, como pueden ver, me dieron un sprint de aumento de 300 de puntos de la velocidad. Ok. ¿Qué pasa? Aquí van a llevar la cuenta de cuánto aire volátil. Les voy a estar mostrando un run de ejemplo para que sepan cómo deben hacerlo, más que todos los panas que son nuevos en el juego. Lo otro que le quería comentar a ustedes, chicos, era el el boost de ingeniería, y si no son nivel 55, dato a tener importante, porque para usar el Maccabi frito hay que ser de nivel 55. Si no tienen acceso a ese nivel porque no tienen Shadowlands, les recomiendo la comida del tartar del oso. Ya tengo un video hablando de esa comida, así que les invito a que vayan a verlo. De todas maneras se los voy a estar dejando acá, y les voy a dejar el link para que vayan a verlo. ¿Qué ingeniería necesito yo para subir y tener ese encantamiento en los cinturones, Barba? Bueno chicos, manera muy fácil de hacerla es con la ingeniería de Rasganorte. Ya les estaré subiendo próximamente una videoguía de cómo subirla. De hecho, ya la tengo preparada. Si se hacen miembros, pueden verla con anticipación. Aquí acabamos con este boss. Subimos por acá. ¿Por qué no te acercaste a lootear el boss? Porque eso me va a llegar al correo. Cuando yo salga, no voy a perder tiempo, sino que sigo avanzando. Ya tenemos 11 aires volátiles. Acá voy a lanzar un spell AOE. Como les digo, con un druida es mucho más fácil.
muchísimo, porque el druida, el chamán también podría servir por la forma de lobo que trae el chamán. Acá igual llego, lo junto. Explosión arcana. Con un nivel 50 igual van a matar rápido. No necesitan tener un 60 para matar así de rápido. Ya que esto es contenido super old. O sea, son nivel 35. Y los élites son 36. Aquí de igual manera me valgo de... mira, este tramo como sé que es un poco largo y no voy a estar haciendo nada, utilizo la forma de alma. Ya luego, igual. Lo bueno es que el mago tiene este blink, el resplandecer, que nosotros podemos estar utilizándolo hasta 2 veces por cada cierto tiempo. ¿Okay? Miren, en media hora nosotros deberíamos hacer, o sea, para hacerlo óptimo, no deberíamos demorar más de 3 minutos. Y hacer los 10 runs en 30 minutos. El aire volátil actualmente en el reino, cuando estoy grabando este video, está en 54 de oro. Aquí eliminamos a este boss y ya, terminamos todo el recorrido. Y ya aquí es cuestión de lanzarse al vacío. Nos deja al inicio de la mazmorra y lo que debemos hacer es salir de la mazmorra, reiniciarla y volver a entrar y repetir el proceso. Como les dije, esto se puede hacer hasta un máximo de 10 veces cada 60 minutos. Cuando llegamos al run 10, lo que debemos hacer luego es esperar unos 60 minutos para volver a hacerlo. Siempre les recomiendo que dejen un personaje acá afuera y se vayan a hacer otro farmeo durante la media hora. La cumbre del vórtice se ha reiniciado y listo. Sería volver a entrar. Y bueno, mis panas, gracias por haber llegado hasta este punto del video. Aquí llegan los más fieles, de verdad. Un gran abrazo para todos ustedes. Les recomiendo la Santísima Trinidad. Suscribirte, compartir y comentar si te ha gustado mi contenido. Te dejo acceso al canal de Telegram. En este canal de Telegram puedo compartir información prácticamente a tiempo real. No necesitan tener instalada la aplicación en su teléfono, pueden tenerla en su computador. Les recomiendo también que se vuelvan miembros del canal, ya que ese pequeño aporte es muy grande para mí y para apoyar el canal, para que cada día crezca y mejore más y puedan tener acceso a iconos muy facheros y a contenido exclusivo. Luego les va a estar recomendando el mismo YouTube unos videos de una temática muy similar a este video. Y sin más, me despido recordándoles que el tiempo es oro, colega. Adiós.